mis kines, esto fue sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches, hay directos casi todos los días. La mayor guerra evolutiva de la historia entre el T-Rex versus el Triceratops de Paleopitae. Vamos a ver, muchachos, a ver desde cuándo comenzó y al final quién lo ganó. Bueno, al final ambos fueron barridos. Si le preguntas a cualquier persona en la calle que te nombre a dos dinosaurios, el 99% te dirá lo mismo: Tiranosaurio Rex y Triceratops. La cultura pop nos hizo un daño tremendo vendiéndonos esto como un simple combate de lucha libre, donde un día se cruzaron por casualidad. Pero la verdad es muchísimo más fascinante. No fue una simple pelea, fue la mayor guerra biológica y carrera armamentista en la historia de la Tierra. Una donde cada adaptación de uno forzaba al otro a volverse más letal. ¡A su madre! Hey, ¿qué tal, compis? Hoy en Paleovitae no vamos a analizar a un solo dinosaurio, sino que vamos a hablar de la rivalidad más épica entre herbívoros y carnívoros que ha visto el planeta. Y te adelanto que vas a dejar de ver a estos dos titanes como simples animales grandes. Comprenderás la complejidad de sus diseños y cómo ambos moldearon la evolución del otro. Al final no sé quién tenía más rango de victoria, o si el Triceratops o el Tiranosaurio. Pero si tendría que adivinar, tal vez diría que el Triceratops, no sé, así simplemente por tirarla. Muchos suelen pensar que T-Rex es un dinosaurio muy básico. Es grande, tiene una boca gigantesca y unas manos pequeñas, la definición más sencilla de dinosaurio. Muchos ya empiezan a preferir otros más llamativos como el nuevo Spinosaurus mirabilis o el Giganotosaurus que, por culpa de Jurassic World, ahora todo el mundo cree que podía vencer al Rex, pero nada más lejos de la realidad. T-Rex tiene bien merecido su nombre de rey tirano, ya que él es literalmente la cúspide de la innovación carnívora, al menos en cuestión de armas. Los tiranosaurios heredaron un mundo que por millones de años fue dominado por los antiguos carcharodontosaurios, como el Giganotosaurus, de hecho. Estos terópodos tenían cráneos relativamente ligeros y dientes en forma de cuchillo, un método limpio para cortar y desangrar. Esa fue la ley de los grandes carnívoros por una cantidad absurda de tiempo, pero los tiranosaurios rompieron esa regla. Ellos evolucionaron un cráneo masivo, pesado como el concreto, y dientes gruesos como plátanos, porque ellos no buscaban cortar. Su mordida era tan monstruosamente poderosa que hacía estallar los huesos de las presas. Y esta es la clave de su éxito. El método de cortar y desangrar de los giganotosaurios era eficiente, pero lento, porque la presa no moría de inmediato. Ellos debían esperar a que el animal se debilitara, y esto aumentaba el riesgo de que escapara o que otro le robara su comida. En contraste, el T-Rex apostó por el método de la muerte instantánea. Desarrolló una mordida con una fuerza estimada de hasta 57.000 newtons. Eso es similar a concentrar el peso de un elefante en la punta de un diente. Con esta aterradora mordida, la incapacitación de las presas era inmediata. Podían romper su columna o aplastar su cráneo, y la lucha terminaba en segundos. Además, contrario a lo que muchos creen, T-Rex estaba muy lejos de ser un animal grande y tonto. Al contrario, era de los más inteligentes. Sus presas eran peleadores armados, y T-Rex tenía que enfrentarlos con estrategia para poder comer sin morir en el intento. No solo eran gigantes y fuertes, eran especialistas en el combate. Si eres seguidor de este canal, seguramente ya te estés preguntando, ¿acaso desarrollar esa mordida no era un gasto energético altísimo? ¿Por qué molestarse en evolucionar así si cortar carne ya funcionaba? La respuesta tiene nombre, y 3 cuernos. ¿Así? Pues a finales del Cretácico, el paisaje norteamericano estuvo dominado por un grupo de herbívoros que se cansaron. Entre los Triceratopsidos diría que el que más me gusta es el Styracosaurus. En segundo lugar, creo que sí pondría al Triceratops. De ser cazados. A diferencia del sur, donde la mayoría eran blandos y carnosos como los titanosaurios, aquí los herbívoros eligieron la violencia. Estamos hablando de los animales pertenecientes a Ceratopsidae, y obviamente su representante estrella, el Triceratops, el más grande y robusto conocido. Él no solo es el más famoso, también es uno de los máximos representantes de su grupo antes de la extinción masiva. Y con eso, lo acompañan un montón de adaptaciones únicas que lo llevaron a ser el mayor rival del T-Rex. La gran mayoría de ceratópsidos tenían grandes fenestras en su cola para aligerar el peso de su enorme cabeza. ¡No! ¡La madre! Encima sobrecomía terrible. Mi espacio necesitaba un pequeño refresh, pero no quería comprar nada nuevo.
Le Puede pregunté ser. a ChatGPT y me dio una guía paso a Chinga tu paso. madre, ChatGPT. Espérate. Ahí está, ojalá que se siga escuchando. @Stefanot. Esto era una adaptación Sí, principalmente madre. porque Paga y levantar llégate, semejante pobre. cantidad de hueso sólido era muy difícil. Se necesitaba Ay, de la un cuello miércoles. extremadamente musculoso Con esa y ya cabeza, de no paso jodas. les podía servir para hacer sus escudos más grandes y lucir colores para impresionar a las hembras. Pero el Triceratops fue el único que las cerró por completo. El escudo de Triceratops era de hueso sólido y macizo. Se cree que esto fue una adaptación directa para la defensa contra el T-Rex. Un escudo con huecos es fácil de atravesar para un mordisco tan poderoso, pero un escudo sólido actúa como una armadura de tanque real para su cuello. Al mismo tiempo, la fuerza de embestida de Triceratops con una cabeza tan pesada era, literalmente, física de demolición. Su cráneo podía medir hasta 2.5 metros y pesar más de ¡A una su madre! tonelada por sí solo. Funcionaba como un ¡Qué ariete bestia! biológico impulsado por su gigantesco cuerpo. O sea, básicamente si le daba un golpe de esa manera a un Tyrannosaurus, creo que ahí ni fregando la podía contar. Podía ser si le daba en un signo vital o incluso una pierna, básicamente lo jodía horrible. Otra Ojo, de sus solo si le adaptaciones daba. de las que vale la pena hablar es su cuello. Triceratops tenía una articulación entre la cabeza y el cuello que era una esfera casi perfecta. Esto le permitía una rotación de la cabeza de casi 360 grados. ¡A la Ningún otro madre! dinosaurio tenía ese control sobre su arma. Y contrario a lo que te puedas imaginar, no movían su cabeza torpemente. Él podía apuntar sus cuernos con precisión quirúrgica hacia el pecho o las piernas de un tiranosaurio despistado. Además, él era el ceratópsido más grande de todos. Y no por poco. Ah, mira. La mayoría de sus hermanos pesaba lo de un rinoceronte o hipopótamo, entre unas 2 y 5 toneladas más o menos. Pero Triceratops podía alcanzar hasta 12 toneladas. Era tan jodidamente grande que ni siquiera un T-Rex adulto podía levantarlo o derribarlo con facilidad. Imagínate cuánta carne debe haber ahí por cada una de estas bestias. Me pregunto si en el día de hoy los utilizó como vacas. Aunque ya estuviera muerto. Y por último, sus cuernos. Triceratops pertenecía a un linaje de ceratópsidos conocidos por tener grandes cuernos supraorbitales. Este grupo se llama Chasmosaurinae. Ellos tenían los cuernos hechos para el combate frontal y la defensa activa, porque sí, no todos servían para lo mismo. Había otro linaje de ceratópsidos llamado Centrosaurinae. Ellos tenían grandes cuernos en la nariz y una gola súper adornada. Ellos eran más como letreros gigantes que invitaban a las hembras a acercarse e intimidaban a los depredadores y rivales. Obvio, sus cuernos también servían para pelear, pero no los llevaron al extremo que logró Triceratops, que podían soportar toneladas de presión sin romperse y eran perfectos para empalar depredadores. ¡A la ma! Que estos dos titanes llevaran su cuerpo al extremo no fue una coincidencia. Si un ancestro de T-Rex nacía con una mandíbula fuerte, mataba a los ceratópsidos débiles. Los sobrevivientes tenían su escudo más grueso y al mismo tiempo obligaban a las siguientes generaciones de tiranosaurios a morder más duro. Se empujaron mutuamente hasta los límites de la física biológica. O sea, uno mejoró al otro. El Triceratops bajó su centro de gravedad para no ser volcado, y el T-Rex desarrolló una visión binocular de águila para calcular exactamente dónde morder sin Y la pregunta es, si el meteorito no hubiera caído, ¿cuál hubiera sido el límite de estos dos? O sea, ¿cuál hubiera sido su máximo nivel de evolución? Nunca lo casi un sabremos. cuerno. Y la evidencia es espectacular. Tenemos varios fósiles que nos cuentan las historias de las batallas de estos gigantes. Uno de los más emblemáticos es la del cuerno sanado, una prueba de supervivencia. Y es que a menudo los depredadores atacan por la espalda o el cuello intentando emboscar. Pero este fósil descubierto en la formación de Hell Creek cuenta Hola, la historia Missy. de un ataque frontal. Un cuerno de un Triceratops con una profunda marca de mordida, que, como no podía ser de otra manera, coincide a la perfección con los dientes de un T-Rex. Sin embargo, este hueso muestra signos claros de curación, lo que nos dice que no solo se enfrentaron, sino que hubo un claro ganador del encuentro, ¡A la el madre que voy! Triceratops. Pero los herbívoros no siempre tenían tanta suerte. Un estudio presentado por el paleontólogo Denver Fowler y su equipo en 2012 revelaron una realidad algo perturbadora. Fowler notó que muchos cráneos de Triceratops tenían marcas de dientes masivas en la gola, inconfundiblemente de T-Rex. Aquí el detalle es que ninguna de estas marcas mostraba signos de curación, y todas ocurrieron después de que el Triceratops muriera. Esto les hizo preguntarse a los paleontólogos, ¿por qué un T-Rex mordía la gola de un Triceratops que era puro hueso sin carne?
La respuesta estaba oculta en su cuello. Triceratops tenía músculos cervicales colosales para poder sostener y maniobrar su inmensa cabeza, y esa carne era muy sabrosa para T-Rex. Resulta que el gigantesco escudo óseo funcionaba como una tapa que cubría y bloqueaba por completo el acceso a estos músculos. La única forma de llegar ahí era arrancándola. Literalmente, los T-Rex decapitaban a los Triceratops de forma sistemática y con una técnica digna de película de terror. Esto no fue algo de una vez. Este es un comportamiento brutal que, de acuerdo a la evidencia, ese comportamiento me recuerda a los tiburones, bueno, lo que la suerte tiene con los tiburones. Básicamente los matan para tragarse su hígado y después todos los demás lo terminan botando, pobrecitos. Ocurría a menudo. Les dije que dejarían de ver esto como una simple pelea, y este es un ejemplo fascinante de cómo la biomecánica de T-Rex estaba perfectamente adaptada para procesar presas tan blindadas. ¡Maldición! ¡Chinga tu madre, Temo! ¿Qué es eso? Espérate. Ahora sí. Pero otro caso, y al mismo tiempo uno de los fósiles más extraordinarios que se han encontrado jamás, es el de los dinosaurios duelistas. Este nos cuenta la historia de un Anotyrannus y un Triceratops que se entrelazaron en una batalla que quedaría inmortalizada en la piedra. Que por cierto, antes se debatía si el depredador de este fósil era un T-Rex joven, pero recientemente el consenso científico dio un giro definitivo a favor de Nanotyrannus. Papi Joan ya habló de esto, así que sigamos con el fósil. Este evento ocurrió hace 66 millones de años. Un Triceratops subadulto, que aún no era el coloso de 12 toneladas, pero ya era un tanque viviente, fue atacado por un Nanotyrannus, un tiranosauroideo ágil diseñado para cazar con velocidad que apenas pesaba 1 tonelada. Seguro te preguntes, ¿por qué Nanotyrannus atacaría a una presa tan peligrosa y que lo superaba varias veces en peso? Aunque no se sabe con certeza, las razones pueden ser varias. Tal vez un error de cálculo, un exceso de confianza al ver a un Pensó que literalmente le podía ganar a un ser 3 veces más grande que él. A veces, ¿ves? Hasta los dinosaurios son alucines. Por joven, o simplemente la desesperación del hambre extrema que empuja a los depredadores a cometer errores fatales. El Nanotyrannus lanzó el primer golpe, logrando hundir sus mandíbulas en el cuello del ceratópsido. La fuerza del forcejeo fue tan brutal que los dientes del terópodo se quebraron, quedando incrustados profundamente en el cuerpo de su presa. Se quedó chimuelo. Pero el Triceratops no iba a caer sin pelear. La evidencia nos dice que logró asestar un golpe directo devastador. Tal era la fuerza de este herbívoro que el cráneo y varios huesos del depredador quedaron fracturados. Al final fue un empate letal. Lo más probable es que ambos cayeran al suelo heridos y la tierra los terminara sepultando juntos. Ah, mira. Entonces, si quitamos las películas de Hollywood y nos quedamos solo con la biomecánica, ¿quién tenía realmente la ventaja? La paleontología moderna nos da una respuesta cruda que a muchos fans del T-Rex no les va a gustar. Pero en un combate frontal, 1 a 1, entre adultos sanos, el Triceratops era matemáticamente superior. Simulaciones biomecánicas nos han demostrado que el centro de gravedad del Triceratops era tan bajo y su base tan ancha que un T-Rex no... Es que sí, por lo general es de esa manera. O sea, literalmente los herbívoros tienen que tener cierta ventaja sobre los carnívoros. Porque, o sea, si literalmente los carnívoros tuvieran mayor promedio de caza, literalmente los terminaría por extinguir. Hasta los leones creo que solo tenían un 25% de posibilidades al momento de cazar animales. Creo que hay otros depredadores que tenían un poco más alto, pero en este tipo de casos no suele ser más del 50%. Tenía cómo derribarlo sin exponer sus propias piernas a los cuernos del herbívoro. Y para un animal bípedo de 8 toneladas, romperse una pierna era una sentencia de muerte por inanición. El rey tirano sabía esto. Su cerebro avanzado le decía que atacar a un tanque de 12 toneladas era un suicidio. La realidad de esta guerra evolutiva es que el T-Rex adulto probablemente evitaba a Triceratops adultos en su mejor momento. Sus presas principales eran los jóvenes, los viejos o los enfermos. Las batallas épicas que imaginamos rara vez ocurrían, pero la naturaleza es cruel.
Y cuando un T-Rex era orillado a enfrentar a un Triceratops ¡Ah, la adulto, madre! tenía que poner su vida en riesgo para vivir otro día más. Sin duda, fueron de los animales más impresionantes que la evolución jamás creó. No solo por su imponente tamaño, sino por cada una de sus adaptaciones y la presión que la selección natural puso sobre ellos. Fueron empujados al límite absoluto de lo biológicamente posible, y el final es casi poético. Se crearon uno al otro y se convirtieron en la obra maestra final de la Eurasia, antes del fin del mundo. Lamentablemente, el meteorito no preguntó quién era más fuerte. Borró del mapa a ambos sin declarar a un ganador. ¡Qué ironía! Es una pena que nunca podremos ver a un T-Rex o a un Triceratops, pero los fósiles no mienten y nos permiten ver el panorama completo de las historias que ocultan los eones. Si a ti también te fascina conocer las historias que oculta el planeta, te invito a ver mi serie de videos donde analizamos... Todavía nos queda el rinoceronte, lo más parecido a un Triceratops. Ah, increíble video. Como siempre, aguante el Triceratops.